Hola, vamos a continuar con las vías de administración parenterales. Habíamos comenzado a ver las vías de administración parenterales y habíamos quedado en que una vía de administración parenteral es aquella que rompe una barrera que normalmente es la piel con un dispositivo que normalmente es una aguja. Habíamos revisado la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intradérmica. No son las únicas vías parenterales, pero las anteriores suelen ser las más comunes. Conforme ha ido avanzando la tecnología, se van creando nuevas vías de administración parenterales. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho la vía intraarterial. ¿Cuál es la diferencia de la vía intraarterial a la vía intravenosa? Que si tú pones el fármaco en sangre arterial, es más fácil que actúe sobre un órgano en específico. Entonces, aquí en este caso, algunos fármacos para tratar a pacientes oncológicos, pacientes que tienen cáncer, los fármacos se administran por vía intraarterial en vez de ponerlos en vía intravenosa. La ventaja es que actúa esa quimioterapia de manera más directa sobre el órgano afectado, el órgano que tiene la neoplasia maligna. En este caso, esa es una ventaja muy importante que puede proporcionar una cura al paciente, pero tiene la desventaja de que, por ejemplo, para acceder a una arteria, viene ahí en el diagrama que en la mano puedes acceder a la radial y a la cubital. Cuando tú ves que esto es una vía parenteral, igual que en todas las que habíamos visto, la desventaja es la técnica. Si alguien te lastima una vena, pues te poncha la vena y no pasa de un hematoma, no pasa de un moretón. Si alguien te lastima una arteria, aquí en este caso es muy peligroso porque la hemorragia que se puede generar puede hacer que el paciente pierda la vida. Entonces, una gran desventaja de la vía intraarterial es que los accidentes suelen ser mucho más graves que con la vía intravenosa, pero se tiene la ventaja de que se puede tratar sobre un órgano de manera más directa que por la vía intravenosa. Otra vía parenteral que se utiliza es la vía espinal. ¿En qué consiste la vía espinal? Que a través de la médula espinal se va a administrar fármaco. Dependiendo de la altura, la profundidad de la administración, existe la epidural, la raquia, la intratecal, nombres que ustedes tal vez ya hayan escuchado. Depende de la vértebra, la profundidad hacia donde llega, etcétera. Pero en general son vías espinales. ¿Para qué se utilizan las vías espinales? Pues normalmente se utilizan en casos de anestesia para paralizar las extremidades corporales o ciertas partes del cuerpo y que durante una cirugía pues no haya la sensación de dolor. Además, en casos de infecciones cerebrales, la vía espinal es la vía de entrada más adecuada para administrar fármaco hacia el sistema nervioso central. La vía espinal provee muchas ventajas. Por ejemplo, en el caso de un parto o cesárea, se aplica anestesia o analgesia mediante las vías espinales. Pero, como todas las vías parenterales, la técnica mal aplicada puede producir, en este caso, daños que van desde parálisis temporal o incluso permanente. De hecho, pueden ver ustedes, anestesiar es una especialidad médica. Un anestesiólogo solamente se dedica a aplicar esas inyecciones y nadie más las puede aplicar. Otra de las vías parenterales es la vía peritoneal. ¿Qué es la vía peritoneal? Pues ahí en el peritoneo se hace una punción, se rompe la barrera de la piel y se pone una aguja que en este caso va conectada a un dispositivo que lo más normal es que sea un dispositivo para diálisis. La diálisis peritoneal tiene las ventajas de que sustituye equipos costosos. Tal vez ustedes no tengan la edad suficiente para recordar cuando la diálisis era meramente hospitalaria. Era un equipo costosísimo, gigantesco, el cual ahora con la tecnología se ha domesticado para hacerlo que sea, por así decirlo, algo portátil. Si ustedes conocen a alguien que le estén realizando diálisis peritoneal, probablemente se la realicen en su casa. Existen estos equipos que ya se puede realizar la diálisis de manera doméstica, eso me refería con domesticarlo, que lo puede sacar del espacio intrahospitalario. Entonces, en este caso sustituye órganos. Por ejemplo, si alguien tiene insuficiencia renal con diálisis peritoneal, va a tener mucha mejor calidad de vida. Y además, en este caso, pues sustituye, como ya les había dicho, equipos costosos que solamente se encontraban antes en los hospitales. Desventaja, igual que todas las vías parenterales, la técnica. De hecho,
hay datos que indican que la gente que está en diálisis peritoneal en algunos países muere más de infecciones por una mala diálisis que de la misma insuficiencia renal. Entonces, una mala diálisis, pudieran conocer a ustedes a una persona que se le infectó la diálisis, una mala diálisis puede poner en riesgo tu vida si no tiene los cuidados de higiene correspondientes. Y así vamos avanzando. Otra vía parenteral sería la vía intracardíaca. Esto, pues lo que estamos viendo, vías intraarteriales, vías peritoneales, son vías que ya requieren mucha especialización. Por ejemplo, una vía intracardíaca solamente la pudiera realizar un urgenciólogo, un cardiólogo, y con una aguja de gran tamaño se funciona hasta llegar al corazón. ¿Para qué? Para en los casos de asistolia, que no es desfibrilable, o sea que un paciente entre en asistolia, se le puede inyectar noradrenalina para reanimar el corazón y sería la única opción disponible, y pues en este caso la ventaja es que le salva la vida al paciente. Desventajas, pues montones en esta técnica parenteral, porque si no se hace bien, pues obviamente vas a lastimar el corazón, y de ahí un montón de riesgos y efectos secundarios para el paciente. Otra vía, que esta ya es un poquito menos compleja, es la vía intralesional. ¿Qué es una vía intralesional? Poner el fármaco donde está la lesión. Esta vía no tiene lugar. Por ejemplo, ahí viene una foto de una lesión en un dedo. ¿Dónde vas a poner por ejemplo, el yoduro o el yodo, que sería de la marca Mertiolate, o el antiséptico que tú vayas a poner? ¿Dónde pones ese fármaco? Pues donde está la lesión, en el dedo. Si la lesión está en el codo, lo pones en el codo. Esta vía se llama intralesional porque no tiene un lugar específico, se aplica en la lesión. En este caso, pues es muy común, pudieran ustedes haber tenido alguna lesión con un hierro que estuviese oxidado, ahí en ese caso, con un clavo, cosas de ese tipo, y te ponen la vacuna antitetánica, y aquí en este caso te lo ponen dentro de la lesión. No tiene sitio, es intralesional, a eso se refiere que es dentro de la lesión correspondiente. Otras vías que forman un grupo importante son las vías tópicas. ¿Qué son las vías tópicas? Pueden ver ustedes que las vías tópicas incluyen un grupo que es la vía transdérmica, o sea, a través de la piel, la vía oftálmica, ótica, nasal, vaginal y bucofaringea. En resumen, las vías tópicas son todas las mucosas y la piel. En este caso, las vías tópicas tienen una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja que se tiene? Es que se da una acción local. Por ejemplo, si una persona se esguinza un pie, va a tener dolor e inflamación ahí en el pie, vamos a suponer que en la parte del tobillo. La persona puede tomar un medicamento por vía oral, un antiinflamatorio y un analgésico. Puede ponerse un antiinflamatorio y un analgésico, por vía intravenosa. Pero lo ideal sería que se pusiera una pomada analgésica y antiinflamatoria en el tobillo que está lastimado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vimos que en el caso de la vía oral hay que pasar por esófago, estómago, venas mesentéricas, vena porta, hígado, vena cava, y es un montón de trayecto el que hay que recorrer hasta llegar a la zona que está lesionada. Entonces, las vías tópicas tratan de concentrar el fármaco en el sitio enfermo, sitio lesionado cuando se puede. Ahí sí puedes, ponte la pomada del analgésico y del antiinflamatorio directamente en el pie. Entonces, por ejemplo, pueden ver ustedes que está la vía tópica oftálmica. Tú puedes tomarte un fármaco para una infección ocular, para conjuntivitis, pero si está el acceso directo a los ojos, pon gotas directo en los ojos. Puedes tomarte un fármaco para una infección ótica, pero si te puedes poner el fármaco directamente en la vía óptica, te lo pones. De igual manera puedes tomarte algo para la congestión nasal, pero si tú puedes ponerte, como viene aquí, el spray directamente en las narinas, pues es mejor efecto. De igual manera puedes tomar un fármaco viral para una infección vaginal, pero lo ideal es ponerse la presentación de los óvulos vaginales directamente en la vagina. Tiene esa ventaja la administración mediante vías tópicas, que actúas y concentras el fármaco directamente en el sitio que lo necesitas. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja de estas vías son la dosificación. Por ejemplo,
Una crema que te vas a poner en la piel es muy difícil dosificarla, dice ahí en el tubo, aplique generosamente. ¿Cuánto es generosamente? No se sabe. Por ejemplo, en el caso de la vía oral, tú pones como dosis por sentido común una tableta, ya viene ahí la tableta fabricada. En el caso de cuando tú te pones gotas en los ojos, es un problema dosificar las gotas en los ojos porque te dice aplique 3 o 4 gotas, aplicas 3 o 4 gotas y a veces no sabes si lo pusiste de manera correcta o no. Entonces, en las vías tópicas, un problema es la dosificación, porque no se puede estandarizar de una manera tan fácil. Por ejemplo, en los fármacos que van en la piel, ahí viene una foto de un parche anticonceptivo. El parche anticonceptivo tiene el problema de que las personas tienen unas la piel muy grasosa, otras la piel muy reseca, entonces el pegamento que se le pone para unas personas pudiera ser suficiente, para otras personas no, se les despegan los parches anticonceptivos y tienen ese tipo de problemas de dosificación. Entonces hemos visto hasta aquí prácticamente todas las vías de administración. ¿Y cuál es el objetivo? Pues recordar que la vía de administración influye en la biodisponibilidad. Por ejemplo, si tú te tomas un fármaco vía oral, va a tener, por así decirlo, una biodisponibilidad de 80, pero si tú lo pones ese mismo fármaco vía intravenosa va a tener una biodisponibilidad de 100. Entonces seleccionar una u otra vía de administración influye en la cantidad de fármaco que le va a llegar a la circulación general del paciente. Entonces, por eso algunos fármacos no existen en cierta vía de administración, como ya vimos el ejemplo de que la insulina no existe vía oral. ¿Por qué? Porque su biodisponibilidad vía oral es 0. Entonces ahí está pendiente esa investigación para crear insulina que pueda ser administrada por vía oral. Entonces aquí en esta situación, pues lo ideal es seleccionar la vía de administración que sea más efectiva para los pacientes de acuerdo a su patología. Porque, por ejemplo, en el caso de la insulina, se pone a vía subcutánea y tiene muy buena absorción, pero un paciente diabético tipo 1 se va a estar administrando insulina toda su vida, entonces estarte inyectando vía subcutánea toda tu vida te va a generar otro tipo de lesiones. Por eso hay que fomentar la investigación para que todos los medicamentos puedan existir en todas las vías de administración disponibles. Entonces, con esto terminamos lo de vías de administración y gracias por su atención. Nos vemos. Adiós.